Ahora hagamos una pequeña introducción al apartado de algoritmos y pseudocódigo. En este caso vamos a ver definiciones y conceptos importantes que necesitamos antes de empezar a realizar pseudocódigos y diagramas de flujo. Primero, pasos para resolver un problema. Al tener un problema, lo primero que requerimos es hacer un análisis del problema, un análisis profundo. Supongamos que quieren calcular el área y perímetro de un círculo. Para esto necesitamos dos elementos. Uno sería, por ejemplo, el valor de pi y otro sería el valor de un radio. El radio multiplicado por pi, por radio al cuadrado o alguna situación de ese tipo, nos va a permitir encontrar la respuesta al problema. Enseguida viene la construcción del algoritmo. Ya que tenemos pi y tenemos el radio, podemos incluir las fórmulas que nos permitan calcular perímetro y área, por ejemplo. Finalmente viene la verificación del algoritmo. La verificación del algoritmo implica que se tengan resultados precalculados. Es decir, que si yo le meto un radio de 3, de 10, de 355, por ejemplo, cosas así, el algoritmo ya sabemos que nos tiene que dar cierto resultado. Por lo tanto, nosotros vamos a tener un programita y ese programita lo que va a hacer es que le vamos a meter los datos y nos debe dar lo mismo que nosotros ya tenemos listo para poder compararlo si está bien o está mal. Si hay algún detalle, entonces tendríamos que volver a revisar nuestro algoritmo o incluso revisar tal vez el problema completamente, ¿no? Para ver si no se nos escapó alguna cosa. Un algoritmo dice que se puede definir como una secuencia de instrucciones que representan un modelo de solución para un problema en particular. En este caso, dice también para determinado tipo de problemas. Imagínense que tendríamos, por ejemplo, que yo tengo, por ejemplo, 5 equipos que van a competir y se desea hacer un algoritmo que nos diga todas las posibles combinaciones en que un equipo puede competir con otro sin que, digamos que el equipo A compita otra vez con el equipo A. Solamente debe competir con B, con C, con D, con E, etcétera, ¿no? Ese puede ser un algoritmo, en este caso sería como de combinatoria de un área. Otro problema podría ser sobre este mismo, no que dé la lista, sino que diga cuántas formas posibles hay de que un equipo compita contra los demás equipos. Otro puede decirnos que calcule una fórmula para que nos indique cuántos partidos tengo que organizar, entre otras cosas. Muy bien. Dice también que puede ser un conjunto de instrucciones que realizadas en orden conducen a obtener la solución de un problema. Aquí la palabra orden, instrucciones, son importantes. Las instrucciones se deben ejecutar en el orden que especifica el algoritmo. De no hacerlo, no existe la garantía de obtener la misma respuesta, que es lo que indica en los siguientes puntos. Por lo tanto, podemos decir que un conjunto ordenado y finito de pasos que nos permite solucionar un problema. Aquí resalta la palabra finito. Finito se refiere a que va a haber una cantidad, 50, 80, 100,000 iteraciones o 100,000 instrucciones que se van a ejecutar. Por ejemplo, hay un área importante de algoritmos que se llama la complejidad, que nos da un esbozo de cuántas instrucciones se van a ejecutar dada la cantidad de pasos. Por ejemplo, que nos diga el número de combinaciones posibles diferentes que existe, digamos, que yo puedo generar palabras diferentes con el alfabeto de 26 letras sin que se repitan, por ejemplo. Eso es una. Entonces aquí hay algoritmos que ya nos van a dar la respuesta o nos van a decir cuántas opciones hay. Cosas de ese tipo, ¿no? Algo más sencillo. Que dados un arreglo de 10 números, van a estar desordenados de alguna forma, pero que me diga, por ejemplo, el número máximo de pasos que requiero para tener esos elementos ordenados. Eso puede ser otra forma, otro algoritmo. La cantidad de pasos puede ser, por ejemplo,
n por n cuadrada, una cosa de ese tipo, donde n es el número de elementos, ¿sí? Y entonces implicaría que sería n cuadrada, por ejemplo, n factorial. Entonces si yo le meto 10 datos, por ejemplo, entonces si fuera un algoritmo en el orden factorial sería 10 factorial, que sería 10 por 9 por 8, etcétera. La cantidad de pasos que tengo que seguir. Se pueden calcular, pero no son infinitos los pasos. Dice, los algoritmos son independientes de los lenguajes de programación. En cada problema, el algoritmo puede escribirse y luego ejecutarse en un lenguaje de programación diferente. Cuando ustedes entiendan los algoritmos a muy buen detalle, entonces van a ser capaces de tenerlos en su cabeza, de plasmar las ideas en su cabeza y mandarlo directamente a algún lenguaje de programación, como lo es el lenguaje en C, el lenguaje Java, el lenguaje Python, entre otros lenguajes importantes.